Este lugar es la cristalización del sueño del progreso. Cada 5 años, algo totalmente radical que nos cambia la vida se crea en Silicon Valley. En Silicon Valley la gente piensa a lo grande, sigue su camino, persigue sus sueños. Si quieres crear un negocio desde cero, tienes que venir aquí. Pero hacer realidad los sueños no es sencillo en ningún sitio. La gente solo se entera de lo que sale en los medios, de los éxitos, pero la mayor parte del trabajo pasa desapercibida. No es que seamos más listos, es que nuestra cultura nos permite arriesgar más. Jugárnoslo todo por una oportunidad no nos asusta. Se refleja hasta en la arquitectura. No es casualidad que la mayoría de los edificios solo tengan 2 pisos y estén rodeados de césped. Si alguien cae, como mucho, será un esguince. Los secretos de Silicon Valley. A 60 kilómetros al sur de San Francisco se encuentra Silicon Valley, el hogar de Google, Apple y Facebook. Un crisol tecnológico que ha transformado nuestro día a día. La innovación y la alteración son la adrenalina que nos despierta cada mañana en Silicon Valley. Si miras una foto de la Tierra hecha desde el espacio, verás que los condados de San Mateo y Santa Clara ocupan un píxel. Ese píxel es el mayor centro generador de patentes de Occidente. En los últimos 100 años, las empresas del Valle han abierto nuevos caminos en el mundo de la radio, el radar, la aviación, los microchips y los ordenadores personales, software, smartphones y redes sociales. Silicon Valley es como Florencia en el Renacimiento. Es el epicentro del cambio cultural global y la tecnología es lo que hace posible ese cambio. Pero en el Valle el futuro de una nueva tecnología siempre es incierto. A veces la gente piensa en las startups y dice, oh, esa idea podría haberla tenido yo. Facebook es súper simple. Se equivocan. Cuando estás creando una nueva tecnología, cuesta mucho dar con algo que guste a los usuarios y que sea fácil de manejar, algo que quieran comprar, que triunfe. Eso es muy difícil. En la actualidad, incubadoras de empresas como Y Combinator ayudan a las startups a alcanzar el éxito financiándolas y asesorándolas. Tienes que hacer una propuesta. Han apadrinado empresas como Reddit, Dropbox y Airbnb. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Airbnb vale hoy en día 30.000 millones de dólares. Pero cuando entró en Y Combinator, estaba en números rojos. Sus creadores intentaban encontrar financiación para su idea inicial, que consistía en alquilar colchonetas a gente que iba a conferencias, pero ningún inversor estaba interesado en financiar colchonetas de alquiler. Creo que entre los dos tenían una deuda de $40.000. No sabían cómo desarrollar su idea. Estaban a punto de tirar la toalla. Pero un capricho del destino lo cambió todo. Uno de los baterías de Barry Manilow, que casi siempre estaba de gira, tenía un apartamento genial en Nueva York. Y les preguntó a los fundadores de Airbnb si podrían alquilárselo un par de meses. Ellos le contestaron que su empresa no se dedicaba a eso, pero enseguida se dieron cuenta de que era una buena idea. Es increíble cómo cambia algo con un par de retoques. Por ejemplo, Airbnb. Un año antes de entrar en la incubadora no había forma de que despegara. Airbnb, nuestro mayor éxito, y un año después seguían estando jodidos. Y con solo cambiar un par de cosas triunfaron. Es como el cubo de Rubik. Te faltan 2 pasos para resolverlo, pero sigue siendo un desastre. La mayoría de los inventos que nos han cambiado la vida empezaron como prototipos que no tienen nada que ver con lo que son ahora. Voy a introducir un comando que hará que... Uno de los grandes inventores del Valle estaba tan adelantado a su tiempo que su visión tardó décadas en materializarse. En los años 60, un investigador llamado Douglas Engelbart tuvo una idea revolucionaria.
Douglas Engelbart soñaba con un mundo de individuos conectados que colaboran entre sí a través de los ordenadores. Era demasiado futurista. Estábamos en 1968. Los ordenadores solo se usaban para cosas importantes como defender a los Estados Unidos de los rusos o llevar las cuentas de la General Motors. Era de locos pensar que alguien podría usar un ordenador como procesador de textos. Para eso ya había máquinas de escribir. Engelbart trabajaba para el SRI, un laboratorio que dependía directamente de la Universidad de Stanford y se dedicaba a incentivar el crecimiento económico del valle. Como necesitaba dinero para sus investigaciones, recurrió al inversor más fiable de Silicon Valley, el gobierno. Concretamente la NASA, donde Bob Taylor estaba descubriendo el potencial de los ordenadores. Su propuesta trataba del desarrollo del intelecto humano. Eso me gustó. Había desarrollado un detallado sistema que contaba con una pantalla en la que se podían ver imágenes, además de texto. Su sistema no estaba diseñado solo para la aritmética. Tenía un teclado incorporado. Eso significaba que sería interactivo, algo muy bueno. También tenía un aparato que él llamaba ratón, con el que podía seleccionar cosas en la pantalla. Aquello era 1000 veces mejor que andar tecleando y buscando pa. Eran ideas muy buenas, ideas básicas pero muy buenas que había que desarrollar para descubrir todo su potencial. Y por eso invertí en él. En diciembre de 1968, Doug Engelbart le mostró sus ideas al mundo. San Francisco. 1000 personas acuden a un auditorio para asistir a la presentación de una tecnología que hoy en día no sorprende a nadie. Pero estamos en 1968. Nada más empezar dijo, quiero enseñaros algo. Y de repente apareció una imagen suya que ocupaba 9 metros. Engelbart le mostró al público algo que nunca había visto. Puedo copiar una palabra, hacer que se repita. También puedo hacer que se repitan parejas de palabras y puedo hacerlo varias veces. Explicó cómo funciona un procesador de texto, cómo se copia información de un documento a otro, cosas muy simples. Un entramado de cables telefónicos y transmisores de microondas transmitía los datos entre el auditorio y el laboratorio del SRI. Estaban viendo a alguien hablando en directo desde la otra punta de la península. Os presento a Jeff Rulison, de Menlo Park. Y hablaban el uno con el otro. No te oímos muy bien. Oh, no se me oye. ¿Qué tal ahora? Ahora sí, perfecto. La gente se quedó... No me Era 1968. Está en Menlo Park y podemos ver lo que señala. Los dos tenían el mismo documento y lo estaban editando a la vez en la pantalla. Pensadlo. Hasta hace 10 años, eso era algo impensable. Podemos ver cómo funciona el sistema consultando el manual. Era como si un platillo volante acabara de aterrizar. Este lenguaje nos permite... Aquello era básicamente la arquitectura de la informática moderna. El meollo de la cuestión. Engelbart recibió una gran ovación por su presentación en San Francisco en 1968. Pero fuera del auditorio, muchos colegas se mostraron escépticos. Le criticaron. Creían que iba por el camino equivocado. Decían, ¿qué está haciendo? ¿Qué sentido tiene interactuar así con un ordenador? Lo del ratón es una idea horrible. ¿Quién va a usar eso? Pasaron más de 15 años hasta que Steve Jobs y Apple popularizaron el ratón con su Macintosh. Su idea era mejorar la capacidad intelectual de las personas mediante la tecnología que había desarrollado. Los fabricantes de ordenadores asimilaron algunos elementos, pero pasaron por alto ese concepto. Doug les ofreció bólidos mentales, pero ellos siguieron yendo en triciclo. Pero hubo un lugar en Silicon Valley donde sí calaron las ideas de Engelbart y donde empezaron a ponerse en práctica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Llegas a la oficina, te tomas un café Hola, Fred. y lees el correo electrónico en tu computadora Xerox.
Este anuncio se rodó en 1979 en la sede de Silicon Valley del gigante de las fotocopiadoras, Xerox. Es el centro de investigaciones de Palo Alto, también llamado PARC. Un lugar consagrado a los inventos que no tenían cabida en las oficinas centrales. Las empresas no suelen ser una gran fuente de innovación. Puede que suene raro, pero es así. Xerox abrió el PARC en 1970 para desarrollar su idea de oficina del futuro. Contrataron a Bob Taylor, que no solo había trabajado en la NASA y financiado la investigación de Engelbart, sino que además trabajó para el Pentágono, en el equipo que creó ARPANET, el precursor de Internet. Yo sabía mejor que nadie quiénes eran los mejores informáticos del país, porque me había pasado 5 años trabajando con ellos. Eran las personas más inteligentes del mundo. 100 doctores juntos que no paraban de inventar cosas como locos. Taylor vio una gran oportunidad para Xerox. Les dije, tenéis que llevar la informática a las oficinas. Vendéis fotocopiadoras a oficinas de todo el mundo. La gente conoce a vuestros comerciales. Confía en ellos. La mayor parte del trabajo diario de una oficina podría hacerse con ordenadores, pero no con los armatostes antiguos, sino con ordenadores como los de Engelbart. El PARC desarrolló el trabajo de Engelbart. Desarrollaron la interfaz gráfica de usuario, la interacción directa con el ordenador, el uso del ratón. Cuando trabajas con una pantalla necesitas seleccionar las cosas directamente, sin rodeos innecesarios, señalarlo y punto, nada más. En 1973, PARC creó un nuevo y revolucionario ordenador llamado Xerox Alto. Damas y caballeros, fíjense en esto. Bienvenidos a la oficina del mañana. La tecnología del futuro ha llegado a nuestro... De repente teníamos un aparato equipado con una pantalla de píxeles, un mecanismo de selección y un microprocesador. Las posibilidades eran ilimitadas. Podías hacer de todo con él. Seguimos desarrollando el potencial de algo. La tecnología que el resto del mundo conoció en los 80 se había desarrollado en Xerox PARC 10 años antes. Es increíble. En PARC se crearon otros 2 inventos que complementaron al Xerox Alto: la impresión láser y el sistema de conexión Ethernet. Esos fueron los ingredientes con los que se creó el futuro. Pero en la costa este, los jefes de Xerox le tenían mucho apego al pasado. La primera vez que fui a las oficinas de Webster, en Nueva York, el jefe vino a recibirme y lo primero que me dijo fue: ¿sabes que los ordenadores nunca serán tan importantes en la sociedad como las fotocopiadoras? El problema de Xerox era que como ganaban suficiente dinero con las fotocopiadoras, se volvieron cómodos. No les apetecía que fuese nadie a incordiarles con nuevas tecnologías como Ethernet y esas cosas. No les interesaba. Así que cuando los de Xerox PARC iban a la costa este a convencer a los jefes para que invirtieran en algún proyecto o a decirles: hemos creado el ordenador personal, deberíamos comercializarlo porque tendríamos el monopolio, ellos no lo entendían. Solo veían a una panda de melenudos con ideas locas. Era el típico choque entre la costa este y la oeste. Y hoy sabemos que los melenudos eran el futuro y que los magnates de las fotocopiadoras estaban perdiendo el tren. Decidieron que el Xerox Alto nunca sería comercialmente viable y dejaron de hacer ordenadores. Xerox no supo sacar provecho de los inventos creados, pero Xerox PARC, y muchos de ellos, sirvieron para definir el panorama informático actual. Hoy en día nos cuesta entender cómo Xerox pudo desaprovechar aquella oportunidad para hacerse con el futuro. Pero en Silicon Valley, algunos productos que al principio no parecen gran cosa pueden dar lugar a industrias enteras. Actualmente cuenta con 2.000 millones de usuarios y alimenta un lucrativo mercado global. Pero la gigantesca industria de los videojuegos no fue creada por una gran empresa, sino por un joven y desgarbado ingeniero de Silicon Valley. Lo bueno de la perturbación es que le da poder al nuevo, al perturbador.
Y de repente llegó Atari, dio justo en la diana. Pong era simplemente como jugar al tenis en la tele. A un lado había una raqueta que era un rectángulo blanco y al otro otra raqueta igual. Al girar los mandos, las raquetas se movían y si metías 25 centavos aparecía una pelota. Y cuando la golpeabas con la raqueta sonaba... Y si fallabas sonaba... Era sencillo, rápido y a la gente le encantó. Pero Bushnell no esperaba que Pong tuviera tanto éxito. Era un ejercicio, un proyecto de usar y tirar. Al principio no pensaba comercializarlo, me parecía demasiado simple. Bushnell creó Pong para poner a prueba las habilidades de su nuevo programador, Alan Alcorn. Me dio Pong para ver lo que podía hacer. Era el juego más simple del mundo, así que intenté mejorarlo haciendo que la bola fuese cada vez más rápido y añadiendo ángulos y demás. Y Nolan me dijo, no está mal, pero ponle sonido. Le dije, ya me he pasado del presupuesto. ¿Qué sonido quieres? Gente aplaudiendo y animando. No sabía cómo hacerlo. Probé combinando algunos de los tonos que teníamos para ahorrar dinero y al final le dije, aquí tienes, si no te gusta el sonido, hazlo tú. Me dijo que vale y entonces decidimos sacarlo al mercado. En septiembre de 1972, Alcorn y su compañero Ted Dabney construyeron un prototipo y lo instalaron en un bar de Sunnyvale, el Andy Caps. Ted hizo un mueble. Le puso el típico mecanismo de pago de las lavanderías y yo compré una tele y la reconfiguré para que fuese el monitor. Lo instalamos. Funcionó unas horas y luego se apagó. Así que cuando salimos del trabajo fuimos al Andy Caps a arreglarla y lo primero que hice fue abrir el recipiente de las monedas para echar una partida y ver lo que pasaba. Cuando lo abrí empezaron a caer monedas y pensé, ¡vaya, qué interesante! El juego iba tan bien que ya no admitía más monedas. No cabían. Era el problema más fácil de arreglar del mundo. En las boleras y en los bares, la gente se lo pasaba genial con las máquinas. Pong fue todo un éxito y la empresa empezó a ganar dinero. El éxito de Atari me pilló por sorpresa. Yo estudiaba en Berkeley y era algo anarquista. Y de la noche a la mañana me vi trabajando en una empresa que había ganado $1 millón en su primer año. Aquello era increíble. Atari creció, pero Bushnell mantuvo el carácter desenfadado de la empresa porque, para él, esa era una de las claves del éxito. Nolan quería que trabajar allí fuese divertido. Recuerdo un día que vino Tom Quinn, de Sears, sin avisar. Apareció en traje y corbata. Ninguno de nosotros llevaba traje. La oficina olía a cuerda quemada. Tom nos miraba como diciendo, ¿pero dónde me he metido? Aquello no parecía una empresa seria, pero lo era. Las reuniones de la junta eran muy originales. Nos reuníamos en el jacuzzi y todos íbamos vestidos conforme a donde estábamos, es decir, desnudos. La última vez que fui a la fábrica de Atari tuve que parar la visita porque me dio un terrible ataque de tos. Y Nolan dijo, vaya, parece que no toleras bien el humo de la marihuana. La gente fumaba marihuana dentro de la fábrica. Pero la diversión no duró mucho. En 1976, Bushnell necesitaba dinero para crear otro producto, así que vendió Atari a Warner, un gran conglomerado de empresas de la costa este donde el ambiente era totalmente diferente. Nunca entendieron la manera de hacer las cosas de Silicon Valley. Cuando yo era el jefe no había plazas de aparcamiento reservadas. El primero que llegaba se quedaba con el mejor sitio, el último con el peor. Todos estábamos en el mismo barco. En Warner había plazas reservadas y el director ejecutivo llegaba todos los días en limusina desde San Francisco. Cuando Warner compró Atari, hicieron un comedor solo para ejecutivos, para que no tuvieran que sentarse con los ingenieros. Estaban como cabras. Y eso no fue lo único que cambió en Atari.
Todos los años sacábamos un producto con el que nos lo jugábamos todo. Muchos fracasaron, como el Video Music. En aquel momento teníamos 1.000 millones en el banco. Era el momento de arriesgar. Pero no. No podíamos. Los jefes vigilaban. Era de locos. No tenía sentido. Cuando no podíamos permitirnos correr riesgos, lo hacíamos. Y ahora que si metíamos la pata no importaba, no podíamos hacerlo. Bushnell vio cómo Atari fue perdiendo su alma. Ya no era la empresa rompedora que contrataba a todo tipo de gente rara, como por ejemplo a un chaval que acababa de dejar la carrera llamado Steve. El chico llegó y le pregunté sobre lo poco que ponía en su currículum. Le pregunté que si el Reed College era una escuela de ingeniería y me dijo que no. No había acabado la carrera. Le dije, ¿por qué quieres trabajar aquí? Y me contestó que un amigo suyo trabajaba en Hewlett Packard. Pensé, ¿y a mí qué me cuentas? Pero sabía soldar, leer un diagrama electrónico y era barato. Necesitaba un técnico, así que lo contraté. Un día vino a mi despacho y me dijo, hola, soy el nuevo y he de decirle que en esta empresa nadie sabe soldar. ¿En serio? Respondí y él prosiguió. Sí, todos lo hacen mal. Traía un par de circuitos impresos y me los enseñó. Mire, soldadura fría, soldadura fría, soldadura fría. Él dijo, esta placa fallará en 3 meses. Le pregunté, ¿qué hacemos? Y me contestó que él lo arreglaría si le dejaba. Entonces, les dio a todos un cursillo de soldadura. ¿Qué edad tenía? 19. 2 años después, Steve Jobs creó su propia empresa, Ordenadores Apple. Con el paso del tiempo, Atari se fue desvaneciendo en un ir y venir de jefes corporativos, mientras que Apple, propulsada por su joven y motivado jefe, se convirtió en la protagonista de Silicon Valley. Hoy es una de las empresas más importantes del mundo, valorada en cientos de miles de millones, y su fundador, Steve Jobs, es considerado un visionario. Su lista de éxitos es interminable, desde el primer Macintosh al iPod, pasando por... Quería resolver los problemas más complicados. Una vez me preguntó que si creía que podría llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Lo decía en serio. Se creía capaz de resolver cualquier problema. Steve Jobs quería hacer algo que fuese mejor que todo lo que estuviesen haciendo los demás. Algo que el resto ni siquiera pudiese imaginar. Pero el viaje de Apple a la cima no estuvo exento de pérdidas, frustraciones y fracasos. La empresa fue fundada en 1976 por Jobs y su amigo Steve Wozniak. Wozniak fue quien diseñó y construyó el ordenador que más tarde sería el Apple I. Pero en un principio, solo quería darle su diseño a los jefes de Hewlett Packard, el legendario titán de la electrónica. Me veía trabajando toda la vida para aquella gran empresa que respetaba a sus ingenieros por encima de todo. Así que le dije a Steve que tenía que ofrecérselo primero a Hewlett Packard. Lo hice y le supliqué que lo construyeran. Me preguntaron cuánto costaría. Yo quería que lo hiciese mi equipo, me habría convertido en su héroe. Dijeron que no había mercado ni beneficios. Así que Steve y yo lo hicimos por nuestra cuenta. Y al final, aquello fue un golpe de suerte. En 1977, Jobs y Wozniak sacaron otro ordenador que hizo las delicias de los frikis de la informática. La gente no iba a empezar a comprar ordenadores por el mero hecho de que estuvieran en el mercado. ¿Quién querría tener un ordenador que solo sirviera para hacer balances, inventarios y análisis de contrataciones? ¿Quién hace eso en casa? Tenía que ser divertido. Los juegos eran la clave, así que diseñamos el Apple II como un ordenador para jugadores. En 1979 vendieron más de 40.000 Apple II. Pero Jobs no estaba satisfecho. Quería crear un ordenador que revolucionara el mundo de la informática. Algunos de los ingenieros de Apple conocían el Xerox Alto y le animaron para que fuera a verlo a Xerox PARC. En 1979, Jobs firmó un acuerdo con Xerox para construir un ordenador como aquel.
Xerox quería invertir en Apple. Quería comprarles acciones. Él les dijo, os venderé acciones si me dejáis ir a Xerox PARC. Entonces vio el alto y se quedó de piedra. Le encantaron las fuentes y la interfaz gráfica de usuario. Le encantó lo de cortar, copiar y pegar. Nos dijo, esto es una mina de oro y la estáis desaprovechando. No se lo podía creer. Entonces Jobs desarrolló las herramientas gráficas del Xerox Alto e hizo realidad los sueños de Engelbart. Con el Macintosh podías abrir varias ventanas para explorar documentos diferentes. Tenía todo tipo de fuentes en cualquier tamaño y estilo. Negrita, subrayado, de todo. Te daba lo que veías. Lo que veías en la pantalla era exactamente lo que ibas a ver al imprimirlo. Jobs hizo que el Macintosh fuese extremadamente fácil de usar para atraer más clientes. Liberó al usuario de los complejos comandos de texto que usaba su competidor, el gigante de la costa este, IBM. Tenía sentido. Se acercaba más al mundo real. No sentía que tuviera que adaptarme a la tecnología. La tecnología se adaptaba a mí. El ordenador personal era la llave de la libertad. Sentías que ya no tenías que seguir las reglas, porque con el ordenador podías hacer de todo. Hoy celebramos el primer glorioso... Apple cultivó esta visión mística con un anuncio en el que atacaba a IBM y que se emitió en la Super Bowl de 1984. Inspirado en 1984 de George Orwell, en él se libraba a los consumidores de la tiranía de IBM. El 24 de enero, Apple lanzará el Macintosh. Y veréis que 1984 no será como 1984. Pero cometieron un error que el anuncio no pudo disimular. Iba dirigido a los informáticos, a los jefes de las empresas. Y básicamente les decía a los usuarios que eran autómatas sin cerebro que seguían ciegamente a IBM. El problema era que el mercado industrial de IBM crecía sin parar y el Mac no podía ofrecer aplicaciones empresariales. Y así empezaron los 10 años de declive de Apple. En 1985, el precio de las acciones de Apple se desplomó y pocos creían que fuese a sobrevivir. Además, el carácter dominante de Jobs cansaba a sus compañeros. Frank Sinatra tenía una canción muy famosa que se llama A mi manera. Esa era la canción de Steve, Hazlo a mi manera. En abril de 1985, Jobs perdió la confianza de la Junta y fue destituido. Steve me dijo que cuando se enteró de que ya no era el gerente general, estuvo 3 días llorando. Poco después, y sintiéndose humillado, Jobs dejó Apple. Fundó su propia empresa de informática que se llamó Next. Y cogió las riendas de los estudios de animación Pixar. ¿Qué haces? ¡Puedo volar! Esto no es volar. Esto es caer con estilo. Y 12 años después, Apple, que aún luchaba por sobrevivir, le pide que vuelva a ser el jefe. Lideró una impresionante remontada que llevó a Apple a la cima de la industria con iTunes, la App Store y sus productos estrella, el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad, cuyo éxito se debe en gran parte a su habilidad para sacar partido de algo nuevo, la red informática mundial. Apps, información, compras, vídeo. No es fácil imaginar cómo sería la vida sin la red de redes. Se inventó en Europa en 1989 y tuvo su primer momento de esplendor 4 años después, cuando 2 estudiantes de la Universidad de Illinois, Mark Andreessen y Eric Bina, crearon Mosaic, el primer navegador web. Pero Mosaic fue rápidamente desbancado por su sucesor, un navegador más fácil de usar que Andreessen desarrolló en Silicon Valley y que se llamaba Netscape. De repente se podía acceder rápidamente a cualquier tipo de información. Se podía navegar.
Pero durante el proceso de creación del software que convirtió la red en una superautopista de la información, Marc Andreessen estuvo a punto de tomar un camino muy diferente. Ahora les cuenta su historia a otros científicos y empresarios. ¿Cómo empezó Netscape? Pues Jim Clark, que era el dueño de una gran empresa llamada Silicon Graphic, y yo hicimos eso que nunca hay que hacer: crear una empresa sin saber qué queríamos vender. Una muy mala idea. Así que cogimos lo que habíamos hecho en Illinois y lo convertimos en un navegador comercial. También hicimos software de navegación y de comercio electrónico. La red empezaba a despegar y estaba claro lo que iba a pasar. El problema era que a principios de los 90, y sobre todo en 1994, nadie en la industria se tomaba en serio Internet. Todos los jefes de las grandes empresas informáticas, de las empresas de telecomunicaciones, de los medios, todos creían que Internet era un juguete que estaba muy bien para los empollones, pero que la gente normal no lo usaría jamás. Una opinión que podía parecer acertada, teniendo en cuenta la historia de Internet. El Pentágono creó la primera versión de la red en 1969. Se llamaba ARPANET y conectaba 4 universidades. Pero esta primera red no era nada fácil de usar. Necesitabas 30 caracteres solo para poner la dirección. Y lo único que podías hacer era dejarles un mensaje. Les dije, ¿no tardamos menos llamando por teléfono? Sería mucho más fácil. También podemos mandarles una postal. Recuerdo que pensé, no está tan bien como creía. A ver qué pasa. A finales de los 70, aunque ya habían salido los primeros PCs, muy poca gente tenía uno. Pero decenas de millones de hogares tenían televisores. Y cada vez más personas usaban televisión por cable. Por lo que muchos vieron el potencial de la conexión por red a través de la televisión. En 1977, Warner, la gran empresa de comunicación de la costa este, sacó el primer prototipo de televisión interactiva. Los clientes de Warner recibirán en casa una caja como esta al comprar su televisor. Con estos botones podrán cambiar de canal, pero con estos otros podrán responder a nuestras preguntas. Lo que queremos que hagan es que si esta noche ven el discurso del presidente, nos digan cómo se sienten al verlo. 1, optimistas, 2, pesimistas o 3, desconcertados. Me parece una gran idea. Llevo años viendo la televisión y por primera vez tengo la oportunidad de comunicarme con ella, por así decirlo, de darle mi opinión. En los años 80 en Silicon Valley se creía que la televisión interactiva era el futuro. Muy pocos le prestaban atención a Internet. Y a finales de aquella década, un científico inglés llamado Tim Berners-Lee presentó la red informática mundial con páginas repletas de textos e imágenes conectadas entre sí. La red informática mundial hizo que fuese más fácil navegar por Internet. Pero en Silicon Valley seguían obsesionados con la televisión. Nadie acierta a la primera. Se podría decir que el 100% de los visionarios tecnológicos se equivocan siempre. Nadie hizo caso a Internet. La cuestión es que uno nunca sabe cuál será el próximo exitazo. Se puede tener más o menos una idea, pero no se puede predecir el futuro, y el mercado es tan volátil que algo que hoy es la bomba, mañana podría ser un fiasco. Y eso fue lo que ocurrió con la televisión interactiva. Fracasó. Se invirtió un montón de dinero en aquello, y al final solo quedó un agujero tan grande que podía verse desde la luna. Pero aquel tremendo fracaso sentó las bases de uno de los mayores triunfos de Silicon Valley. Muchísimos ingenieros se quedaron sin empleo, justo cuando ya habían aprendido a hacer virguerías con sistemas de vídeo y audio. Y estaban preguntándose, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se dieron cuenta de que existía Internet y se les encendió la bombilla. Andreessen y Clark decidieron que su nueva empresa, Netscape, se centraría únicamente en Internet. Y por fin, desarrollaron por completo el navegador Netscape. Recuerdo que Jim y Marc estaban muy ilusionados con lo que el futuro traería. Pero el navegador no fue la panacea. La red primitiva tenía una importante limitación. Al principio la red era completamente estática. No admitía ningún programa. Aquello se debía a que no se podía saber si un programa concreto funcionaría en todos los ordenadores.
La solución llegó de la mano de una empresa llamada Sun Microsystems, que intentaba vender un nuevo lenguaje de programación, el Java. Intentábamos venderlo, pero no lo conseguíamos y yo me sentía responsable. Pero entonces, una combinación de cabezonería, ya que unos cuantos decidimos no rendirnos y seguir luchando, y suerte, se aunaron. Y en ese momento apareció Mosaic. La repentina popularidad del navegador hizo que a los ingenieros se les ocurriera un nuevo uso para Java. Le dieron dinamismo a la red mediante pequeños programas llamados applets que funcionaban en cualquier ordenador. Nuestra primera demo eran pelotas botando. Hoy parece absurdo, pero antes era imposible hacer eso en la web. Ahora todo tipo de programas funcionan en la red gracias a Java. La gente se quedó alucinada con esta nueva faceta de Internet. Los avances que atrajeron a millones de usuarios a la web aparecieron siempre al final de un largo y tortuoso camino. Un camino que todos los grandes soñadores del Valle conocen bien. Como los revolucionarios que sueñan con crear coches que se conducen solos. Ellos se han topado con más de un bache. Creo que la mayoría de la gente subestima lo duro que es llegar a la cima de la montaña. Si no te hace ilusión ver a alguien dormir, formas parte de una minoría. Ha sido muy divertido. En Silicon Valley las ideas más extrañas, a veces, tienen un éxito inesperado. Kyle Faut de Kansas dejó su carrera en el MIT para hacer vídeos online. Conocí a unos chicos de Yale que estaban haciendo un reality show del que al final salió una empresa llamada Justin TV y empecé a trabajar con ellos. Sabíamos que los únicos inversores que podrían financiarnos estaban en Silicon Valley, así que nos fuimos. Justin TV fue uno de los experimentos más raros de Internet. De broma, un día se nos ocurrió grabarme las 24 horas y emitirlo por Internet. En la web de Justin TV se podía ver en directo lo que Justin grababa con la cámara que llevaba en la cabeza. Vale, muchas gracias. La cámara que llevo en la cabeza recoge mi punto de vista que va directo a esta mochila. Esa es. Faut, que abandonó la carrera de ingeniería, diseñó la tecnología. Vale, un segundo. El programa tuvo miles de seguidores. Espera. Creo que hay alguien abajo. Se hizo muy famoso. Salió en el Today Show, en la MTV y en otros medios. Y empezó a pasar de todo. Hubo chicas que querían salir conmigo para salir en el programa y gente que decía que era aburrido y llamaba a la policía para que fuese a por nosotros. Le dijeron a la policía que estaban apuñalando a alguien en casa de Justin. ¡Policía de San Francisco, abran! Llamaron a la policía y dijeron que estaban apuñalando a alguien en nuestra casa. La policía llegó y llamó a la puerta. Abrí y me encontré con un poli apuntándome a la cara. Para conseguir más audiencia, dejaban que los suscriptores subieran sus vídeos a su web. Pasó de ser un reality show a convertirse en una plataforma de streaming. Pero no era fácil hacer que la audiencia siguiera creciendo. Y se jugaban mucho, sobre todo Faut. Me crié en el Medio Oeste y mis padres creían que sin una carrera no llegaría a nada en la vida, así que tenía que demostrarles que sabía lo que hacía. Buscando la forma de mejorar el negocio, los chicos se dieron cuenta de que muchos de sus usuarios se grababan mientras jugaban a videojuegos y la gente los veía. Así que en 2011, Faut, Khan y sus socios crearon una nueva empresa centrada en los jugadores: Twitch. Bueno, allá voy. Me escabullo por aquí. En 2014, decenas de millones de personas vieron millones de minutos de gente jugando a videojuegos al mes. Los chicos dieron en la diana. Parece que Amazon va a pagar $1.000 millones por la plataforma de stream Twitch. Mientras tanto, Faut creó otra empresa, Cruise. Desarrolló un equipo capaz de hacer que cualquier coche conduzca de forma autónoma por las autopistas. Un avance científico que es, según él, inevitable.
Los americanos nos pasamos 50.000 millones de horas al año yendo de un sitio a otro. 10.000 millones pasan más de 2 horas al día en el coche. Y la gente muere en accidentes de coche, así que creo que hay que prescindir del factor humano en la conducción. Cruise forma parte de Y Combinator, la incubadora de empresas que atrae a Silicon Valley a soñadores de todo el mundo. Fout y los fundadores de otras 73 startups tienen 12 semanas para desarrollar sus prototipos y convencer a los inversores. Como solo son 3 en el equipo, cuentan con impresoras 3D para tenerlo todo listo a tiempo. Las impresoras 3D nos permiten replicar los componentes muy deprisa. Los diseñamos en el ordenador, los imprimimos y los tenemos al minuto. Antes habríamos tenido que ir a una tienda, gastarnos el dinero y esperar mucho tiempo. Ahora solo necesitamos un par de horas. Vamos. Yo conduzco. He quitado el pie del freno, todo tuyo. Genial, ¿vamos? Vale. Los analistas de Wall Street dicen que los coches autónomos serán la próxima industria de los 2.000 millones de dólares, porque dentro de poco todos los coches serán así, y creo que en la sociedad del futuro no se nos permitirá conducir a los humanos porque no es seguro. Esta tecnología tiene futuro y espero que sea para nosotros. Tras 3 meses de duro trabajo, Fout está listo para convencer a los inversores del Valle. ¿Por qué Cruise? Porque la historia nos enseña que las empresas que crean grandes avances tecnológicos, pero los dejan cogiendo polvo en el laboratorio, pierden la batalla contra aquellas que lanzan sin miedo sus productos y los siguen desarrollando. Y eso es lo que hacemos nosotros. Este coche me ha llevado de San Francisco a Mountain View esta mañana. Conquista a los inversores que invierten varios millones de dólares en Cruise. Fout deja de centrarse solo en las autopistas y logra que los coches circulen de forma autónoma por cualquier carretera. En 2016, 2 años después de vender Twitch, Fout vuelve a reventar la banca. Su vehículo autónomo despierta el interés de la General Motors, que acaba comprando Cruise por más de $1.000 millones, dándole a Fout los recursos para seguir creando. Con General Motors podremos lograr nuestro objetivo mucho más rápido. Mejorar la vida de la gente gracias a un medio de transporte más seguro. Cruise contrató a cientos de empleados y ahora cuenta con una flota de coches con los que trabajar. El sueño de Fout está a punto de hacerse realidad. Te levantas por la mañana y quieres ir al trabajo o a donde sea, así que coges el móvil, aprietas un botón y el coche viene él solo a recogerte. Entras y ya está. Pero aún nos queda un largo camino. Hay mucha desconfianza. Es mucha responsabilidad. Asusta un poco, pero es estimulante. El viaje acaba de empezar. Si te fijas en la historia de Silicon Valley, de cada 1.000 empresas, 990 acaban fracasando o no llegan a nada. Pero las 10 que cambian el mundo permanecen, igual que su impacto global. Silicon Valley es un lugar muy especial. Pero lo interesante de las ideas ambiciosas es que al final todo depende de los números. Necesitas que alguien te diga que sí. Un inversor, una empresa, alguien que crea en tu idea. Y en Silicon Valley hay tantísima gente dispuesta a asumir riesgos y a pensar a lo grande que no me imagino haciendo lo que he hecho en ningún otro sitio. Aquí contamos con la capacidad tecnológica y financiera para lanzarnos a la piscina y hacer cosas impensables. Creo que no existe otro lugar así en la Tierra. Silicon Valley es único. Silicon Valley es una idea. La idea de que hay que nadar a contracorriente. Hay que innovar. Una persona o un pequeño grupo de personas pueden crear algo capaz de cambiar el mundo en muy poco tiempo y sacar beneficios de ello. Esa es la esencia de Silicon Valley.